1 Corintios 12, 1 al 7, si mal no estoy. NBI dice en el nombre del Señor Jesús. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones o diversas funciones, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Señor Jesús, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias porque una vez más nos reúnes en tu presencia. Te pedimos, mi buen Señor, que nos hables al corazón, que le des a tu siervo la unción que necesita para exponer tu palabra, la libertad que es por tu Espíritu Santo, la gracia, la sabiduría y la facilidad de explicarle a todos los hermanos, no importa la edad que tengan y el nivel de conocimiento, sino que todos seamos edificados, alimentados por tu palabra. Te ruego de manera especial por los amigos que nos acompañan aquí, los que están a través de la página. Bendíceles de igual manera en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por favor, se sientan dándole gloria a Dios. Hablemos un poco esta mañana acerca de los dones y su ministerio. Este capítulo 12 tiene también dos temas principales. Este que va del versículo 1 al 11, que nos habla de los dones del Espíritu Santo, y del versículo 12 en adelante, que viene a hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo como la iglesia. Así que son dos temas distintos, aunque forman una misma pieza, pero hay que mirarlos en detalle de esta forma para entenderlos mejor. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, es una gracia, es una habilidad especial que Dios otorga a sus hijos. Amén. Es un don, es una gracia, es un carisma, es una habilidad sobrenatural que Dios otorga a sus hijos. Entendiendo que hijos de Dios somos los de la iglesia, ¿no? Los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Como dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hablando de estos dones de 1 Corintios 12, hay otra lista. Estos son dones que están en la iglesia. Estos de 1 Corintios 12 están en la iglesia, regados en toda la iglesia. Porque dice que a cada uno dio según el Espíritu Santo quiso darlo. Entonces están en la iglesia. No son de uso permanente en el que los tiene. Cristiano que puede tener un don, a otros que pueden tener varios dones. No son de uso permanente o al antojo del que los tiene. No, porque yo tengo el don de discernimiento de espíritu, entonces voy a andar usando para chismosear a ver que no, eso no es así. Se usan solo cuando se necesita. ¿Oyó? Cuando en este caso los necesita la iglesia. Hay otra lista de dones que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Esos sí son permanentemente usados. Estos de 1 Corintios 12 son dones que están en los creyentes. Amén.
Y los de Efesios 4:11, que son 5, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son creyentes que fueron tomados de la iglesia. Dios los dotó de unos dones ministeriales para que los usen permanentemente a fin de enseñar a los cristianos que tienen dones a usarlos correctamente. Eso es lo que quiere decir perfeccionar a los santos. Amén. ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo aprendiendo a manejar bicicleta se cayeron? Lo normal es eso. Pero usted siguió y siguió hasta que aprendió a manejar solo, ¿verdad? Porque la práctica es la que nos va a dar a nosotros la perfección en el arte, en la ejecución de eso que hacemos. Así también los dones ministeriales de Efesios 4 son para direccionar a los demás ministros, porque quien tiene un don y lo usa, está ministrando. Amén. Usted debe ser ministro del don que Dios ha colocado en usted. Valga la redundancia. Pero ese ministro, para que ejecute su ministerio, debe ser direccionado por otro ministro. Ejemplo, cuando Dios llamó a Samuel, Samuel estaba desorientado, ni siquiera conocía la voz de Dios, era un niño. Pero ahí mismo en primero de Samuel dice, y el niño Samuel crecía y ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Cierto? Los levitas ministraban en el tabernáculo bajo la supervisión de Aarón. Y de esa manera ha sido el modelo bíblico. ¿Vamos bien hasta ahí? Hay otra lista de dones que está en Romanos capítulo 12. No vamos a entrar en detalles hoy porque el tiempo no nos alcanzaría. Eso que están en Romanos capítulo 12 y otra lista que está en Primera de Pedro capítulo 4, las de Romanos 12, Primera de Pedro 4 y Primera Corintios 12 son la misma gama de dones que están regadas en la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo. Piensa en su cuerpo, piensa en un miembro de su cuerpo. Si, ¿quién gustaría mencionar una parte de su cuerpo en la que pensó ya? ¿La qué? Bueno, la cabeza. ¿Cuáles son las funciones de su cabeza? La suya, la suya. Pensar lo bueno y lo malo también llega. Sí, porque eso es inevitable. Vivimos en un mundo rodeado de gente mala y oímos malas palabras o a veces vemos cosas malas y eso es inevitable. Ajá, pensamos. ¿Qué más? Mire, oímos, hablamos. O sea, una cantidad, un solo miembro que es la cabeza, ¿cuántas capacidades tiene? Eso es prueba de que un solo miembro de la iglesia puede tener distintos dones. Amén. Distintos dones. Como hay miembros, por ejemplo, los pies son para caminar, pero las personas que han sufrido alguna pérdida de los órganos superiores han readaptado los pies y con los pies pintan, con los pies se cepillan, con los pies tocan instrumentos, escriben, ¿cierto? Pero inicialmente no eran para eso. Pero esa es capacidad de adaptación y eso también está en la iglesia. Esa capacidad de adaptación está en la iglesia. Si quieres se lo demuestro. ¿Cuántos pastores ha tenido la iglesia? Como 12. ¿Cuál de los pastores que hemos pasado por aquí nos parecemos en cuanto al ministerio? Todos distintos, pero para la misma iglesia. ¿Y cómo ha permanecido la iglesia? Porque se adapta a esos ministerios, porque esos ministerios son para bendecir a la iglesia. Al gordo, al flaco, al negro, al blanco, al alto, al bajito, todo se adapta a la iglesia, tiene capacidad de adaptación. Amén. Entonces, esa es la lista de los dones. No se debe confundir, la lista de Romanos 12 es del versículo 3 en adelante, para los que están anotando. La de Pedro es capítulo 4, 1 de Pedro 4, del 8 al 11. Son las listas de los dones y Efesios 4, 11. Muy bien. Estos dones que están en la iglesia, que son para edificación de la iglesia, perfeccionamiento de los santos, no se deben confundir con otros dones que hay en el mundo, porque en el mundo también hay dones, mundo no cristiano. ¿Oyó? ¿Usted sabía eso?
El mundo no cristiano también tiene dones. ¿Dónde lo dice la Biblia? Salmo 68, 18 dice, subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Eso está también repetido en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere eso? Bueno, el mundo le llama talento innato. En el área de la música, que es uno de los más comunes en esa área, en esa parte, hay hermanos que son músicos, buenos músicos, pero no son de academia. A ellos se les cataloga como músicos empíricos. Hay hermanos en el área de la construcción que nunca fueron a una academia, no recibieron formación académica, pero ejecutan trabajo en construcción, son también empíricos. Hay pintores, hay escultores en distintas áreas del saber, ¿verdad? Conductores en distintas áreas que saben y hacen las cosas bien, pero no son de academia, no son de ninguna escuela. Esa capacidad de que, no, yo nací con ella, pero si nos vamos a la Biblia te voy a mostrar que es un don de Dios. 1 Corintios 4:7 dice, no hay nada que los haga a ustedes más importante que otros. Todo lo que tienen lo ha recibido de Dios. Estoy leyendo la TLA. 1 Corintios 4:7. Léanlo ustedes, por favor. Santiago 1:17. Estos no vayan a confundir estos dos listas con aquellas que le di anterior. Santiago 1:17, la Reina Valera normal, es clarita. Y todo don perfecto. ¿Quién los otorga? Mire, fulanita cocina bien y no es chef, no tiene título de chef, ¿verdad? Hay una viejita en el barrio que esa señora sí es sabia, eso da un consejo. ¿Quién le dio esa gracia? Los que son aquí conmigo modelos del siglo pasado, cuando las mujeres no alumbraban en hospital, sino en la casa, habían unas señoras que le llamaban, no eran brujas, no confunda la gimnasia con la magnesia, no eran brujas, eran las parteras, y tenían las comadronas, tenían un conocimiento que tocaban el vientre de la señora y dice, este es niño, ¿sí o no? O es niña, le hacían ecografía sin estetoscopio, sin pantalla, sin nada, y tiene no sé cuántas semanas, y le tocaban, y está atravesado, niña, hay que acomodarte, pues, una cantidad de datos, pero vean, preciso, ¿sí o no? ¿Y quién les dio esa gracia? ¿Dónde la aprendieron? Entonces se da cuenta, son dones naturales. No, que ese es talento innato. Que no, hermanos, pero es que él compone de una manera fácil. Pero ¿quién le dio la capacidad? ¿Qué dice la Biblia? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Hermanos, que mi hijo salió, ese es un genio para la matemática. ¿Y quién le dio esa genialidad? ¿Ah? Ahí que mire, mi hijo a los tantos años ya se sabía. ¿Quién le dio esa capacidad? Todo lo bueno viene del perfecto. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Vamos adelante entonces. Ignorar, mire lo interesante. Vamos regresando al versículo 1 y 2 de 1 Corintios 12. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo se toma el trabajo de gastarle el capítulo 12, 13 y 14 para explicar esto. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Por qué hace esa advertencia, esa claridad? Por lo siguiente. Primero, ustedes saben, a la iglesia en general le dice, ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, todavía no eran cristianos ninguno, ¿qué les pasaba? ¿Dónde andaban? ¿Qué hacían? ¿A quién servían? ¿A quién? A los ídolos. Y ya hemos aprendido que lo que se le da a los ídolos se le ofrece a los demonios. Pero ¿por qué hacían eso?
porque no tenían conocimiento, no sabían la verdad. Pero ahora que son la iglesia, no pueden seguir cometiendo los mismos errores, porque en la iglesia están las gracias divinas de Dios, o las habilidades especiales del Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo que son para bien del creyente, y en lo colectivo para bien de la iglesia. Además, eso debe empezar a evidenciarse en la vida del cristiano, por lo que dice el versículo siguiente. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. ¿Qué le dijeron al Señor Jesús en su propia cara los que decían que eran creyentes en la ley hebrea? Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron? Nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero ya, ¿qué le estaban dando a entender? El tuyo ni se sabe. ¿Sí o no? Maldecir no es solamente decirle maldito seas. Es todo lo malo que diga de una persona. Dios no me ama. Te están maldiciendo. Es que yo clamé a Jesucristo y no me respondió. Abre el ojo con lo que dices. Porque si te vas a la Biblia, eso va en contra de lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que Él siempre oye, que no responde es otra cosa. Sus razones tendrá porque no responde. Pero todo lo oye. Amén. Es que yo le pedí que sanara a mi suegro y no lo sanó. Bueno, si es que él no está obligado. Lo que si estamos obligados es que los vivos nos vamos a morir. Nos guste o no nos guste. Amén. Pero eso pasa porque entendemos mal la Biblia, le ponemos sentimiento a la Biblia. Por ejemplo, al que cree, todo le es posible. Entonces le ponemos el sentimiento de que cuando creo ya todo me va a ser posible. No. Lo que dice, si cree, es posible que te lo otorgue. ¿Oíste? Es posible que te lo otorgue. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora, decir que tengo fe no quiere decir que siempre voy a agradar a Dios. No, es que si tengo fe, es posible que pueda agradar a Dios. Porque la fe sola no lo hace. Yo no puedo decir que tengo fe, pero no tengo una buena convivencia con estas damas, que son mis hermanas. Porque la fe va acompañada de una hermana que se llama la paz. ¿Verdad? Porque sin paz y sin santidad, entonces la fe no me alcanza para ver a Dios. ¿Se da cuenta? Todo vea es un entramado. Entonces, decir mal de la iglesia es maldecir a Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Decir mal de un miembro de la iglesia es decir mal de Jesús, porque es miembro del cuerpo de Jesús, que es el tema que viene después, del versículo 12 en adelante. O de no le hace Hechos capítulo 9. ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién maldecía Saulo? ¿A quién quería destruir Saulo? ¿Y quién los defendió? Entonces, solo cuando el Espíritu Santo está guiando nuestra vida, entendemos el lugar del Señor Jesús en nuestra vida y en la iglesia. Porque les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Entonces, si Jesús es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, maldecir a un hermano no es maldecir a Jesús. Bueno, pues ustedes verán cómo lo entiende si no me entiende. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor. Por eso usted podrá evidenciar que hay muchos cristianos, muchos pueblos cristianos que se dirigen a Él siempre de una manera despectiva. No es ni siquiera de confianza, sino de despectiva. Jesús, Jesús, Jesús. Respete. Los que somos del siglo pasado, cuando nos referíamos a algún adulto, nos enseñaban a decirle Señor. Y Él es el Señor de Señor. Sí, hay momentos de confianza. Yo le digo, Jesús, yo te amo, pero yo le temo. Y no me cuesta nada demorarme un poquito más y decirle mi Señor Jesús. Porque quiero que Él siga siendo mi Señor. Pero para hacer eso hay que entenderlo por revelación del Espíritu Santo, otorgarle a Él el lugar que le corresponde en el señorío. Pero a veces nosotros queremos ser los señores de Él.
Cuando queremos ser los señores de Él. Hermano, ¿cómo así? Claro, cuando queremos enseñorearnos de la iglesia. Cuando queremos enseñorearnos de los demás. Eso no lo está produciendo el Espíritu Santo. Es lo que el apóstol está, por eso le toma todo esto. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Para cuántos Jesús es el Señor? Gloria a Dios. Ahora sí, entonces vamos a seguir. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué hace que haya diversidad de dones? Bueno, mire su cuerpo. ¿Usted come con todo el cuerpo? ¿O hay un órgano exclusivo para comer? Y luego que come la comida, la guarda en el bolsillo, la guarda en la nevera, o hay un órgano exclusivo para guardar la comida ya que se masticó. Y luego que esa comida estuvo ahí, ya se quedó ahí o sigue trabajando el cuerpo. Cada uno va cumpliendo su función. O sea, la función que cumple cada órgano es el ministerio. ¿Oyó? La función que cumple cada órgano es el ministerio. La capacidad de funcionar se llama don. Por ejemplo, usted puede apretar con la mano, pero también puede apretar con los dientes, con la mandíbula. Y en el caso de comer, bueno, los viejitos que ya no tienen dientes, entonces estrujan la... ¿Sí o no? Con la uña, la carne y estrujan la fruta con las manos. Pero lo ideal es que sea acá para poderlo saborear, para degustarlo, ¿verdad? Para eso Dios nos ha dotado de unas herramientas especiales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el niño que desde que nació se le da la lechita y el pancito mojado y nunca lo dejaste que se chupara un huesito de pollo? Que masticara un huesito de pollo. Ay, no, hermano, porque se ahoga. Ese muchacho no tiene fuerza en la dentadura. Tiene dentadura frágil. Pero uno que se acostumbró a masticarle el hueso al pollo, eso le suena el diente cuando está comiendo bocachico frito. Cuando come chicharrón, eso no hay nada que se le pare. Con el diente es capaz de morder hasta un alambre, cortarlo. Diente sólido, firme. Por el uso, por el ejercicio. Pero cuando lo que no se ejercita se atrofia, se daña. ¿Vamos bien hasta aquí, hermano? Muy bien. Otra cosa que hay que entender es que los dones no son para uso personal, no son un diploma. Yo no me puedo apropiar de ningún don. Yo no escojo los dones, no me apropio de ellos. No que yo tengo el don de profecía. En este caso lo tengo en el caso de predicar, según Efesios 4:11, profeta, porque profetizar es hablar en nombre de. Estoy entregando el mensaje en nombre del Señor. Sobre la predicación dice el apóstol Pablo, en parte profetizamos, en parte conocemos. Cosas que no están escritas aquí, que Dios me está dando en el momento. Pero ese don no lo escogí yo. No lo busqué yo, no lo pedí yo, no lo compré yo. Me lo asignaron. Amén. No se equivoque, hermano, es que yo tengo el don de sabiduría. Es que yo tengo el don de... bueno, la mayoría de la gente le gustan son las lenguas. Y hablan en lengua porque se quemaron bajando la leche. Y hablan en lengua porque vieron una cucaracha. Y hablan en lengua porque patearon una piedra. Y hablan en lengua por todo. Pero parece que no nos hemos preocupado crecer en los demás dones. Y si no fueran necesarios, Dios no se los hubiera otorgado a la iglesia. Amén. Entonces, si nada más nos gusta hablar, entonces quiere decir que nos hemos desarrollado en la lengua y por eso somos tan lengua larga. Primero, yo no escojo los dones. El don me escoge a mí. El Espíritu Santo me escoge a mí porque el Espíritu es el que reparte los dones, ¿verdad? Según Él quiere. El Espíritu Santo es el que me escoge a mí y me asigna el don que Él cree que yo necesito. ¿De qué va a depender de eso? Del lugar que yo ocupe en el cuerpo de Cristo. Bien. Segundo, los dones no son para que me sirvan a mí. Que es de ahí donde viene el problema de las divisiones en la iglesia con
dichoso don de falso profeta. Porque el falso profeta concentra toda la atención en él y la va desviando de Jesucristo y la va guiando a los seguidores a rebelarse en contra de la autoridad pastoral, en contra de la autoridad de la junta local, contra la autoridad de los demás comités. Entonces todo lo concentra ya en el profeta. Amén. Entonces, no, que vamos a orar, no, eso no es así, el Espíritu me mostró tal cosa. Entonces, no es para enseñorearse de nadie. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. 1 Corintios 12:7. ¿Para qué son los dones? 1 Corintios 12:7, la NBI, por favor. A cada uno, no dice unos cuantos, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? No para bien personal. Entonces, porque yo tengo este don, entonces voy a atender al hermano Freddy a mi servicio. Eso debe ser recíproco. Yo debo beneficiarme del don que él tiene, pero también él debe beneficiarse del que yo tengo. Así como esta mano sostiene el agua y lava la cara. ¿Oyó? O esta sostiene el agua y este tiene el cepillo. Pero trabajan juntas. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, ¿te das cuenta? Es lo mismo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrándolo fielmente. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces los dones son para enseñorearme de los demás o para servir a los demás. Para que me sirvan o para servir. Entonces, si usted anda montado en una nube voladora pensando que el mundo gira alrededor suyo, usted está desubicado. Porque aquí entre más alto lleguemos, más bajito debemos caminar con Jesucristo. Porque el que sabe algo, hágase como el que no sabe nada. Y el que quiera ser mayor entre vosotros, hágase como el menor. Así lo enseñó el dueño de la iglesia. Hermano, ¿vamos bien? ¿Bien embolatados? Cualquiera que sea el don, entonces debe ser para servicio de los demás. Cuando el don, la capacidad que Dios me ha dado, ojo, entiéndame esto, yo lo uso para explotar, para valerme. No es que yo no doy puntadas ideales, que esto me costó. Yo no le hago un favor a nadie, a mí, el que me pide un favor me lo paga. Bueno, está bien, tienes derecho a cobrar porque tú estudiaste, te preparaste, está bien. Pero no te molestes el día que te cobren cuando tú pidas un favor. Porque también tarde o temprano vas a necesitar a alguien. Y te va a tocar pagar. ¿Por qué? Porque esa fue la vida que tú escogiste. Porque con la vara que mires, blanco es y frito se come, ¿verdad? Eso no pelea con nadie. En cambio, quien sirve voluntariamente y por amor, ¿qué va a recibir? Lo que uno siembra. Si usted trabaja y sirve voluntariamente sin esperar nada a cambio, usted también va a encontrar personas que le van a servir de la misma manera. ¿Sí o no? Y si eso no es Biblia, hermano, entonces estamos graves. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, Reina Valera normal. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Bueno, subrayen. Para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza y el que habla en lengua, ¿edifican o destruyen? Edifican. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba. Y van 3 veces. Versículo 12.
Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Oiga, la paisa. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Mire, este es el orden del culto. Culto bíblico congregacional es este. Lo primero que debe ofrecerse al Señor son los salmos. ¿Qué son los salmos? Los salmos son oraciones y alabanzas. Eso no debe faltar en el culto congregacional. Oraciones y alabanzas. ¿Cómo así? Venid, adoremos, postremos, arrodillemos. Yo me alegré con lo que me decía. Entremos por su puerta con acción de gracia, con regocijo, salmo y con alabanza. Eso es. ¿Hay salmos? ¿Tienen doctrina? Es esto. Es la enseñanza. ¿Tienen lenguas? Eso es el uso de los dones. ¿Tienen revelación? Uso de los dones. ¿Tienen interpretación de lengua? Uso de los dones. Hágase todo. Entonces, en resumen, ¿para qué están los dones en la iglesia? ¿Para destrucción o para edificación? Bueno, entonces hágase la siguiente pregunta. ¿Cuántos edifica usted a diario? Usted procura que a la persona que le pide un consejo, hágale ver que es una pared que está levantándose. Cada vez que usted le da un consejo, le da una ayuda, le está ayudando a colocar un bloquecito en esa construcción. Pero si en lugar de colocarle el bloquecito, usted lo que hace es recortarse para tumbarle lo edificado, usted tiene un don pero raro. Usted tiene un don así como de esas máquinas que trabajan en la carretera. Tumba puente. Amén, hermano. Muy bien. Entonces son para edificación. Son para el beneficio de la iglesia. No es que yo voy a utilizar el don para usar a la iglesia y beneficiarme yo. No, no. Dios puso un don en mí para beneficio de la iglesia. Amén. Para beneficio de la iglesia. Iglesia es tanto un hermano como la congregación entera. ¿Vamos bien? Por eso se requiere que el uso de los dones parta desde la casa. Porque no puede ser que yo ande orando por todos los demás y por los míos no oro. Ando evangelizando a todos los demás y a los míos están perdidos. Entonces, ¿cómo es eso? Porque el uso de los dones es de lo particular a lo general. Los dones del Espíritu Santo no están limitados al culto congregacional. Porque es que el don va en usted. Donde usted vaya, en el campo, en la universidad, en el autobús, si en ese momento se necesitó de que Dios lo use, usted debe estar disponible 24/7. No que voy en un autobús, se privó alguien o se murió alguien y el único cristiano que va ahí eres tú. ¿A quién quieres tú que va a usar Dios? A ti, pero si no estás disponible, ¿qué estás haciendo? Pues hiciste como el del pañuelo que agarró el don y lo enterró en el pañuelo por allá. No lo está usando. ¿Me entienden, Méndez? Ah, bueno. Son para la gloria de Dios, no para gloria personal. Cuando la habilidad que yo tengo, busco que me aplaudan, que me reconozcan, que me oigan, que me obedezcan, porque ahora sí soy yo el que estoy aquí, estoy en voz y bien duro. Aquí hay ese lugar ya está ocupado y le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Aquí no hay nadie más importante que el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Muy bien. A veces los dones operan de manera independiente, pero en ocasiones operan en comunión con otros. Ejemplo, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5 usa 2 dones del Espíritu Santo para ministrar. O Dios lo usa a través de esos 2 dones. En Hechos capítulo 5, donde se presenta el pecado de Ananías y Zafira, el apóstol Pedro usa en primer lugar discernimiento de espíritu. ¿Verdad? ¿Se acuerdan para qué nos sirve el discernimiento de espíritu? Para distinguir si un mensaje es de Dios o es del diablo.
Y por el discernimiento de espíritu, el apóstol le pudo decir, ¿por qué permitiste que Satanás, sabía que estaba en el guacharaco mayor ahí, no el Señor Jesucristo? Y era un miembro de la iglesia apostólica. Amén. Y usa la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la que nos permite anunciar lo que todavía no ha acontecido. ¿Qué le dijo? No han mentido a Dios sino a los hombres. Y cayó muerto. Y mira, allá, y cuando vino la señora que demoró viuda 3 horas, y no sabía que era viuda. Mira, ya están los pies de los muchachos que sacaron a tu marido y te van a sacar a ti también. Asegurar lo que todavía no ha acontecido, pero darlo por hecho. Eso lo da el Espíritu Santo. ¿Oyó? Pero el servidor debe estar, como dice 1 Timoteo 2:21. ¿Sí, 2:21 es? Pero en una casa grande no solamente hay instrumentos de oro, de plata, de barro, de madera, sino también de oro y de plata. Si alguno de estos se limpia, será instrumento útil. Cuando usted va a servir la comida, ¿sirve la comida en los platos limpios o los sucios? ¿Y por qué no agarra los sucios? Y entonces, si usted no está limpio delante de Dios, ¿por qué Dios tendría que usarlo? Si es que nosotros somos esto, vea, vasos en la casa de Dios. Entonces, si queremos que Dios nos use siempre, tenemos los dones, queremos que Dios nos use siempre, ¿qué nos corresponde a nosotros? Y el que es limpio, no, hermano, yo me limpio cada 8 días que vengo a culto. Y se le paran las moscas el martes y el lunes. Y en la noche se le suben las cucarachas y los ratones. Y por ahí hay una campaña contra la leptospirosis, porque está matando. Y imagínese usted cada 8 días que se lava cuando viene a culto. Vamos a dejarla hasta mejor. Son dones, gracias, habilidades. Cuando nosotros reconocemos que lo que somos y hacemos no es por mérito personal, sino por la misericordia de Dios, tenemos inexorablemente que darle la honra y la gloria a nuestro Salvador. Por eso el apóstol Pablo dijo, un momentico se le salió la correa y dijo, yo he trabajado más que todos ellos y he sufrido más que todos ellos, pero después un momentico como que le alaron la oreja, pues regresó, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo correcto. No apropiarnos de la gloria. Si Dios te usó para sanar a los enfermos, baja la cabeza y dale gloria al Señor. Porque la gloria no es del vaso. La gloria es el tesoro que está dentro del vaso. El vaso sigue siendo de barro. Amén, hermanos. Muy bien. El buen uso, pregunto, ¿a los dones se les puede dar mal uso? ¿Cierto? Dios quiere que usemos bien los dones del Espíritu Santo. Pero es posible que los usemos mal. Ya eso va a depender de cada uno. Si usted usa bien los dones del Espíritu Santo, recibirá recompensa por eso. Pero si usó mal lo que Dios le dio, pregúntele al de la parábola. Quítenle lo que tiene y déselo a otro. Pregúntele a Judas. Tome otro en lugar de donde él ha caído. Dios no lo quita, usted lo bota. Y como usted lo desprecia, entonces Dios se busca otro y lo pone en su lugar. No, hermano, es que Dios no me puede quitar a mí el don porque soy irrevocable los dones. Sí, está bien, pero si tú te quitas solo, tú te quitas sola. Y Dios por gente no se vara, entonces pone a otro en tu lugar. Así es sencillo. Él sigue siendo el que pone reyes y quita reyes. Hay alabanza para el Señor. Entonces, la buena y la mala administración depende de quién. La buena y la mala administración de los dones del Espíritu Santo depende de quién. A ver, iglesia. La buena y la mala administración de los dones del Espíritu Santo depende de quién. Ajá. Ay, hermano, ¿y cómo sé yo qué don tengo? Y si que usted viene a dormir a culto y cuando está uno explicando, usted no oye.
Te anda en su viaje raro, en peliculado por ahí haciendo negocio y no presta atención. Ahora, uno aprende a hablar es hablando, uno aprende a caminar es caminando, aprende a cantar es cantando, aprende a tocar es tocando. Entonces, el ejercicio dentro del servicio, por eso es que la mayoría de los que hoy estamos en determinado, por ejemplo, en el ministerio, no empezamos aquí. La mayoría empezamos haciendo mandados, lavando baños, abriendo la puerta, haciendo el aseo, recibiendo a las visitas, visitando a los enfermos, de todito. Y era Dios capacitándonos. Porque uno tiene que ser capacitado para toda buena obra. ¿Sí o no? Para toda buena obra. Y luego llegó algo que, esto me mueve más el piso. A mí siempre me ha gustado la música, pero la música no gusta de mí. No gusta. Y al principio componía algunas canciones y cantaba especiales por ahí. Pero ya cuando me gané cuando el Señor me permitió ver a la primera alma que se convirtió por un mensaje, ya aquí cambió algo. Aquí cambió algo, me conmovió eso. Y después, bueno, he intentado varias veces aprender a tocar guitarra con los dedos estos que parece una mano de plátano, una mano de guineo. Pero he visto otros que tienen los dedos más gruesos y bueno, y aprendieron y por qué yo no. Y le he orado, Señor, ayúdame a aprender. Y un día me regañó y me dijo, yo te llamé fue para que predicaras, no para que cantaras. Yo te conozco a ti y sé que te gusta meterte de cabeza en las cosas, así que te necesito acá. Hasta ahí llegaron los sueños de guitarra. Entonces, cuando usted está sirviendo, va a notar que hay un área donde se siente más fácil. Amén. Donde se siente suelto. No hablando humanamente que, no, es que me siento bien aquí porque aquí me aplauden. Aquí no. Estoy hablando de servir, como dice Romanos 12, cada uno según en la medida de fe. Está pensando de él con cordura. Amén, con cordura. Estás pensando en agradar a Dios. Es que yo siento que a mí me va mejor es aquí. Pero no se está poniendo, sino que Dios es el que nosotros podemos el querer como el hacer. Entonces, bueno, si usted siente que es ahí, bueno, hágalo bien. Vamos a primera de Pedro 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Seguimos. Si alguno habla, ahí hay un don. Señor, manda a alguien a que hable mejor, porque él tenía como el problema de James, así más o menos, y demoraba para decir las cosas. Entonces, hable conforme a las palabras, no lo que se le ocurra, sino que sea un portavoz de Dios. Que la palabra de Dios sea la que salga por su boca. Si alguno ministra, ahí ministrar es alguien que es el dispensador. Esta es una despensa, esta bodega es una despensa donde hay de toda clase de comida, de víveres. Y entonces me colocaron a mí como dispensador de esta bodega. Esa es ahí la palabra ministro. O sea, alguien que está a cargo de algo macro. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria. Pero el versículo antes viene hablando del que hospeda. El que hospeda, hágalo sin murmuración. ¿Verdad? El que exhorta. Y vamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo, salte por ahí hasta el 5. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si el de úsese, ahí está unido con la fe. Ajá. O si el de servicio, servir. O el que enseña, o el que exhorta. Exhortar no es regañar, es aconsejar. El que reparte,
Usted no se da cuenta que hay personas que van a servir y se quedan sin comida. Van a servir la comida y se quedan sin comida. No saben servir. Y hay otros que sus manos ponen un poquito y alcanzan para todo. Claro que hay unos que aseguran primero la porción de... Entonces, el que reparte con liberalidad, el que preside. No todo el mundo sabe presidir una reunión. El que hace misericordia. Vea. Dones, habilidades locales para gloria de Dios. Entonces, usted debe saber en cuál de esas partes encaja mejor, se siente mejor. Y potencie eso. Cada día prepárese para hacerlo mejor. Amén. No, hermano, es que yo quería ser doctor, pero luego me encontré un trabajo fue en el aseo. Bueno, no seas uno más. Procura entender y aprender por qué y para qué hace las cosas. Y hazlo bien. Y verás que te vas a destacar. Eso es lo mismo que Dios viene proponiendo aquí. Hermanos, les pregunto, ¿vamos claro en el asunto o vamos como en volatile? ¿Ah? Seguro. Regresemos rápidamente a 1 Corintios 12. Vamos al versículo 3 o 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir. Claro, las diversas maneras de servir son de acuerdo al don, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, claro, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien. No pierda nunca eso de vista. El día que usted pretenda que los demás le sirvan a usted, ya se descarriló. Siempre vive en función de servir a los demás. Y el día que usted no sirva, se va a sentir mal. Mal. Procurará buscar a alguien a quien servir. ¿Sigo? A uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Cómo usó Pedro la palabra de sabiduría? ¿Dónde se ve ese otro don usado? En Hechos capítulo 15 hubo la primera asamblea apostólica. Porque los judaizantes decían, es que los creyentes de Pablo no se circuncidan. Ellos no guardan el sábado. Y eso es un problema grande, casi se divide la iglesia. Se levantó Jacobo con palabra de sabiduría y dijo, miren mis hermanos, la verdad es esta y esta y esta y esta, y se acabó el problema. Porque esta no es la sabiduría terrenal. Esta es la sabiduría que otorga Dios por el Espíritu Santo, es la sabiduría de Él, es la esencia de Él. Para decidir lo que humanamente no se puede decidir. ¿Oyó? Palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, esta es ciencia. ¿Conocimiento de qué? Aquí se refieren a cosas del pasado, del presente o del futuro, pero que solamente Dios sabe. Jesse, ¿de dónde viene? No, Señor, tu siervo no iba a ninguna parte. Mira, no estaba mi espíritu ahí cuando tú corrías tras el hombre este y te dio esto y lo escondiste. ¿Por qué habilidad supo eso? ¿Cómo supo eso? Era divino. No, es que los profetas que profetizaron acerca de esta salvación indagaron diligentemente qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amén. Ananías, Zafira, dime una cosa, ¿vendiste en tanto la finca con tu marido? Sí, Señor. El mismo Espíritu operando. Y entonces el profeta usa esa palabra de sabiduría y conoció lo que había pasado, pero también usó la palabra de profecía. Le dijo, ahora la lepra de aquel se te va a pegar a ti y a tu descendencia, aún a los que no habían nacido. Y la palabra dice que en ese momento, ¿cómo salió Giesi? Y su familia. Y mire cómo operan los dones. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. A otros, fe. El don de fe no es que yo tenga una caja llena de fe y donde quiera voy cargo ese don de fe, no. La fe es la alfombra encima de la cual reposan los demás dones. Porque si yo no tengo fe en que Dios me va a dar de su gracia para resolver el problema, no recibo nada. Porque la fe es para creerle a Dios. La fe es la certeza
Y la convicción, si Dios me dio el don de sanidad, pero si yo no tengo fe que Dios, porque no soy yo el que va a hacer el milagro, es Dios. No, pero es que me dio el don de hacer milagros, pero ¿quién es el que hace los milagros? ¿Eres tú o es Dios? Nosotros solo somos instrumentos. Amén. Instrumentos. Entonces la fe aquí, en este caso de los dones, es como la alfombra sobre la cual se mueven los demás dones. Amén. Dones para sanar enfermos. Allá dice don de sanidades. Ya eso se lo he explicado bastante porque las enfermedades no tienen el mismo origen. Hay enfermedades por problemas en la dentadura. No tiene dientes, entonces traga entero, se le enferma el estómago. Ahí no hay que hacer un ayuno ni reprenderle nada, hay que ponerle una chapa. ¿Verdad? Arreglarle el problema estomacal y una chapa para que coma bien. Ahí no hay que discernir nada. O hay un problema que fue que se cayó y quedó con un problema en la columna. Entonces ya hay que guiarlo a donde lo van a atender. Pero hay enfermedades que son obra de los demonios. La Biblia dice que había una mujer que hacía 12 años andaba encorvada porque el diablo la tenía así. ¿Sí o no? Entonces hay que discernir a ver si es que son los guacharacos que tienen enferma a la persona y para poderle dar el tratamiento. O es que la persona es muy lengua larga y se mete en problemas y por eso vive estresado, entonces corrija su lengua. Es que por esos dones de sanidad, porque dependiendo del origen de la enfermedad, sí se le da la medicina. Amén. Dones de sanidades por el mismo espíritu. ¿Sigo? A otros poderes milagrosos, o sea, don de milagro. Vamos a orar, hermano, vamos a orar, hermano, estábamos orando, ¿qué pasó? Si estaba la iglesia orando, estábamos ayudando para que su suegro se sanara. Sí, y lo agradezco. Pero les dije, Dios no está obligado. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es un hecho sobresaliente que rompe lo común. Que es la solución, la forma como Dios soluciona algo cuando no hay humanamente solución. Pero eso lo decide únicamente Dios. Amén. Por ejemplo, en Isaías dice, cuando pases por las aguas y si por el fuego, no dice cuando pases, no, perdón, no dice si pasas, no, cuando pases, o sea que las aguas te van a encontrar. Si tú no las encuentras, ya te encuentran. Y hay que pasar, pero es ahí donde vas a darte cuenta que no te vas a negar. Cuando llegas a la candela, no te van a quemar, pero ¿cómo sabes que no te quema? Cuando pases por la candela. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, no es que te vas a dar la vuelta, pues no, pásalo. Pásalo porque contigo va el que dijo que no te va a dejar. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando humanamente no hay solución, Dios opera un milagro. Pero nosotros no podemos obligarlo a Él a hacer milagros cada vez que se nos antoje. Ay, es que yo oré por mi abuelita para que se sanara y mi abuelita no se sanó, entonces ya yo no le creo a Jesucristo. Entonces ya tú no estás hablando por el Espíritu Santo, porque estás hablando mal de Jesucristo. Si tu abuelita tenía 99 años ya gastando oxígeno ajeno, la pobre vieja, déjala que descanse. Hombre, ¿cómo se te ocurre? ¿Ah? Entonces queremos los sentimientos, queremos obligar a Dios a hacer lo que no. Si es que la Biblia dice que está establecido que nos vamos a morir. La Biblia dice que máximo son 85, ¿verdad? 80. Y ya tenía 99. Hombre, eso es tener pechuga también. Entonces los milagros son solo obra de Dios. Dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Lo que es imposible para los hombres, pero a Él nadie lo manda. Amén, hermano. A otros a otros profecías. La profecía, ya les dije, aquí les estoy hablando la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Un domingo estábamos aquí y comenzó a llover. Y un poco se pararon y se iban por el lado. Y el que se vaya lo quema el Señor y se reventó el relámpago. ¿Se acuerdan? Eso no lo prepara uno. Ni sabe uno qué va a pasar. Pero en ese momento es el Espíritu Santo que te está usando y te hace decir cosas. Y yo, ¿por qué dije esto? Es que no fui yo. En una ocasión estábamos en el Carmen en pleno invierno. Entonces
el agua había que vaciarla por allá en un rincón y esa agua se filtraba por de la vecina, porque no había alcantarillado. Y este dolor de cabeza no lo vamos a quitar. Y a los hermanos, vamos a poner un tubo para sacar las aguas lluvias y el agua de la cocina al arroyo. Como de aquí allá a la avenida, iba el arroyo. Nos gastamos como 17 tubos esos de agua. Pero estamos en pleno invierno y eso es barro de ese arrancazuela. Y le dije, bueno, necesito unos varones que me ayuden. Vamos a meter unos tubos de la casa allá al cañito. Mi suegro estaba ahí y dice un anciano, estaba sentado como allá donde está el hermano Walter. Dijo, yo sé que lo dijo en voz baja. Y yo estaba ministrando cuando él dijo, trabajará, porque el Espíritu Santo me hizo decir, Dios me ha dicho que va a llover después del miércoles. Eso fue el domingo, va a llover después del miércoles. Tenemos lunes y martes para meter los tubos. Cuando he dicho, va a llover después del miércoles, dice él, trabajará con el ideal. Pero yo lo escuché, como tengo las orejas grandes, es un beneficio. Y le digo, no hermano, no trabajo con el Irán, trabajo con el Dios de Elías, el que cierra los cielos y no llueve. Pero son de esas cosas que mientras, o sea, uno no es consciente de todo lo que está pasando. ¿Oyó? Después que terminó el culto, a mí las rodillas me pegaban una con la otra. Porque es que yo no controlo el tiempo. Ay, si venía un aguacero en la noche, ¿cómo quedaba yo? Entonces eso no. Bueno, el hecho es que metimos los tubos. Y el jueves, no llovió ni una gota, el jueves se vino señor aguacero. Lo estoy diciendo no para gloriarme ni para asustar, sino para mostrarle cómo Dios opera y para honrarlo y glorificarlo a Él. Entonces, en medio del tiempo lluvioso, Dios detuvo la lluvia porque sabía que había una necesidad acá, la hicimos, luego que la hicimos, otra vez volvió la lluvia. Yo sé que usted también le ha pedido a Dios muchas cosas extraordinarias y Dios las ha hecho porque es el mismo Dios de la Biblia. Entonces, la palabra de profecía te hace a veces dar por hecho algo que no está escrito en ninguna parte, pero que como tú crees, no en que el don que tienes es suficiente, sino en el Dios que te dio el don. Tú crees que Él sí lo puede todo, entonces te estás remitiendo a la máxima autoridad. Entonces Él, por amor a ti, a no dejarte avergonzado, actúa. Amén, hermanos. Profecía. A otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas. Perdónenme que me ore un poquito más, pero hay que diferenciar las lenguas como señal por haber recibido el Espíritu Santo. Eso es una cosa. Eso es una señal para que el creyente y la congregación sepan que el hermano ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Y todos hablaban en nuevas lenguas según le oíamos. Según el Espíritu se les dio y lo oíamos. Entonces, señal. Hay lenguas, como están aquí, que son don. Una vez estando en la iglesia central en Cincelejo, hermano Jorge López estaba ministrando. Yo era líder de los jóvenes. Había una hermana muy humilde que yo la conocí. Era de una etnia, de ahí cerca de Córdoba. Sé que era analfabeta porque era muy amiga mía. Un domingo la tomó el Espíritu Santo en la escuela dominical y hablaba en lengua y había escuela dominical. Después, como era el que cuidaba en el templo a la semana, como el lunes o martes, regresó un señor preguntándome dónde estaba la paisana de él. ¿Y cuál es su paisana? No, aquí el domingo yo pasé por ahí y escuché una señora que estaba hablando en mi lengua materna. Yo soy judío. La que estaba hablando en lengua, pues estaba cerquita, era la hermana, se llama Hilda Uragama. Yo sé que ella no estudió. Pero en ese momento ese hombre iba pasando por allá y justo en ese momento Dios le dio un mensaje en la lengua nativa de aquel a través de este hermano. Eso está en Hechos capítulo, cuando se derrama el Espíritu Santo. Cuando se derramó el Espíritu Santo, los hermanos hablaron en lengua. Hubo la manifestación y se dieron cuenta. Pero también hubo el don de lengua o diversos géneros de lengua. ¿Cómo así? Porque dice, habían cretenses, árabes, ¿qué más? Las naciones que se mencionan ahí. De egipcios, de Mesopotamia, elamita, una cantidad, todas las naciones habidas y por haber. Dice, y les oían hablar las maravillas de Dios en la lengua en que ellos, oiga, eso tuvo que ser una cosa extraordinaria, esos distintos amplificadores para quien, esos canales que tenía esta emisora de Dios es bueno, porque sintonizó a cada uno en su idioma natural y les dio el mensaje. Diversos géneros de lengua.
interpretación de lengua. Pero hacia allá no nos vamos. Mire que pasa esto y ya termino. Eu preciso hoje falarle a palavra de Deus. Você vem aqui à casa de Deus a ouvir a palavra de Deus, porque Ele é seu Deus. Ele precisa morar em seu coração. Ele tem com você propósitos. Ele tem com Ele e com eles o propósito grande é a salvação. O seu nome está invocado sobre sua vida. O Deus precisa seu coração, tudo, para Ele morar em você. Yo eso no lo he estudiado. Lo sé leer, lo entiendo al oírlo, no lo sé escribir. Fue una gracia que Dios me dio cuando fui al Amazonas. Esos solamente lo hace Él. Cuando alguien está hablando en lengua, que tú no has estudiado idioma, pero el Espíritu te da la gracia de escuchar y entender, porque Dios necesita que alguien más sepa ese mensaje. Es el Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo tampoco, porque medio rajuño el portugués, ahora sentarme aquí, o hermano Manuel va a tocar un himno ahí, entonces yo me lo sé en portugués y lo voy a cantar para que me aclamen. Ay, el hermano está cantando en el Espíritu. Puedo manipularlo a ustedes. Y eso no me sería de bendición. Pero qué bueno que es cuando el Espíritu Santo nos toma y Él es el que preside. ¿Por qué? Porque mi vida debe verse en armonía con el don que está operando. Porque qué hay de que en ese momento yo esté aquí predicando en lengua y hablando en lengua y resulta que ando de pelea con el hermano Freddy, o ando de pelea con la hermana Lady, no quepo con ninguno. Entonces, ¿qué espíritu me está gobernando a mí? Los dones deben verse en armonía con el gobierno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Estemos de pie, vamos a dejar hasta aquí, por favor. Límpiese para Dios. ¿Qué ha hecho usted con lo que Dios puso en su vida? Porque a todos nos ha dado algo. Dios no tiene calientabancas. Aquellos que dicen, Dios a mí no me ha dado nada, solo hay dos explicaciones. Usted no es hijo de Él. Pero es que si no fuera hijo de Él, pues ya les dije que a los inconversos también les ha dado dones. Es imposible que Dios no le haya dado nada. La otra explicación es que Dios es mentiroso. Porque es que Él dice que ha dado dones. Y si Él dice que lo ha dado, ya que usted no lo ha recibido es otra cosa. ¿Por qué no ponernos en las manos del Señor? Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Yo estaba en el cielo inmundo, allí tu mano bajó. Aleluya. Para sacarme del lodo y darme tu grande amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor. Cuando me veas cansado, Él lo sabe, que te cansas, que te cansarás, pero Él sigue siendo el que le da fuerzas al cansado. Él sigue siendo el que se la multiplica al que no tiene ninguna.
extiéndeme de tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Dígale. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en prueba el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú, que el mundo le da la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, úsame. Hermano, hermana, cuando dejamos que Dios nos use, nos sentimos bien. Dispóngase para Él. Que mi Señor Jesucristo le bendiga. Que mi Salvador le acompañe, que le guarde siempre. A los amigos que hay aquí conmigo este día, el Señor también quiere contar con usted. Le ha traído a su casa no a pasar un rato. Él quiere que usted sea su hijo y quiere ser Él su Padre y su Salvador. Ábrele su corazón y permítale ser su Dios. Que el Señor nos guarde. Hermano, estamos despedidos. Dios les bendiga a todos.